Los Saltos del Guairá, o la maravilla de la naturaleza destruida por Brasil. Existía hasta no demasiado tiempo atrás, en el pasado, una maravillosa serie de cataratas y caídas en agua del río Paraná, las cuales eran las más grandes del mundo, no solo por estar constituida de 18 caídas principales, sino también por la cantidad de agua que arrastraban, es decir, unos 49 millones de litros por segundo, superando así a las famosísimas cataratas del Niágara y a las cataratas Victoria en África. Esta cantidad de agua era tan majestuosa e imponente que relatos cuentan que el estruendo de la caída podía ser escuchado desde varios kilómetros antes de llegar ante el colosal espectáculo natural. Sus impenetrables y desafiantes muros laterales, su salto principal de 40 metros, la vasta vegetación que lo rodeaba, lo convertía a ese todo en algo verdaderamente digno de ver. Y era así aún en aquella época en la cual los accesos terrestres eran limitados y aún rústicos. Pero aún así llegaban no solo visitantes desde las comunidades de Paraguay, a la cual pertenecían los Saltos, sino también de todos los países limítrofes y de otras partes del mundo. En este punto el río Paraná debía atravesar el cañón de rocas que se puede apreciar en las imágenes, donde fuerza y caudal se mezclaban para producir esta maravilla absoluta, donde la navegación del río se veía abruptamente interrumpida y resultaba imposible ante lo infranqueable de esta zona. Es muy fácil imaginarse lo que esa maravilla era viendo las fotos que datan de los años en los cuales podían ser aún visitadas. Porque quien ha tenido la oportunidad de conocer otras cataratas, como por ejemplo las de Iguazú, saben que es un espectáculo asombroso y abrumador. Poder recorrer esa maravilla con la ayuda de los puentes colgantes que se hallaban entre su curso y sentir el rocío producido por el choque de las aguas abajo, mientras se respiraba la frescura y se disfrutaba del marrón de las piedras y el verde del bosque circundante, es algo que hubiera sido con facilidad y sin mucho esfuerzo el mayor atractivo turístico natural de Sudamérica, pues ninguna otra de las muchas maravillas naturales que tenemos en el continente se compararía con la magnitud de los Saltos del Guairá. Lastimosamente, los Saltos del Guairá ya no existen, sino que han sido víctimas del mayor ecocidio, es decir, el mayor daño masivo contra la naturaleza de los últimos tiempos y posiblemente de toda la historia sudamericana. Y esto se debió absoluta y exclusivamente al gobierno de Brasil y su nefasta política exterior. Tras la guerra de la Triple Alianza en 1970 y con las tropas brasileñas aún en la ciudad de Asunción, el gobierno brasileño hizo firmar al diezmado y saqueado Paraguay un tratado sobre sus límites territoriales, totalmente injusto y desfavorable para el Paraguay. Pero aún así, no conforme con haber sido quienes más daño causaron durante la guerra de la Triple Alianza al pueblo paraguayo, quienes se quedaron con mayor cantidad de su territorio, Brasil aún así se adjudicaba la propiedad de varias partes del territorio que históricamente, ya remontándonos a la colonia, pertenecían al Paraguay. Pero pasado el siglo XIX y ya entrado el siglo XX, existían unos puntos que no estaban demarcados en el terreno en sí por las precariedades que suponía realizar esa labor en tiempos pasados. Aún así, como dijimos, esa zona pertenecía al Paraguay desde los antiguos tiempos de la colonia. Y el gobierno brasileño lo sabía, pero aún así pretendía hacerse con la misma, debido a que con el crecimiento de su población y su industria, Brasil necesitaba con urgencia producir una mayor cantidad de energía para abastecer a esa población y a esa industria con medios para producir. Fijaron entonces su mirada en la zona de los Saltos, conociéndose en todo el continente la fuerza del caudal del río Paraná, y decidieron tomar acciones para hacerse con el área. Si bien todo esto no se llevaba de una manera tan manifiesta y abierta, ya que los reclamos paraguayos sobre esa parte de su territorio eran respondidos evasivamente por su vecino, las cuestiones de definición quedaron flotando hasta llegar la década de 1960. En esos años, más concretamente el 21 de marzo de 1961, se dio en la zona un acto cívico, es decir, enteramente hecho por ciudadanos civiles,
completamente pacífico, en el cual el ministro del Interior de la época, Emilio Mesa Guerrero, y funcionarios del Ministerio de Interior, junto con maestros, estudiantes y vecinos de la zona, hicieron un acto en el cual se dio entonación al himno nacional del Paraguay y el izamiento de la bandera, para finalizar con una charla instructiva sobre los derechos históricos del Paraguay sobre esa área y sobre los majestuosos saltos del Guairá. Y ese acto de personas civiles, de ciudadanos comunes y pertenecientes al lugar fue respondido por el Brasil con una operación militar agresiva y prepotente. Se dispuso de esa manera la Operación Saganara, un plan secreto de ocupación militar de la zona en la cual los límites no estaban establecidos de forma legal aún, pero que era sabido que pertenecían al Paraguay. Así, poco tiempo después, un destacamento militar brasileño se instalaba ya en el área, violando así toda legalidad y derechos históricos, actuando agresivamente ante un acto pacífico y ciudadano. Posteriormente, una comisión de funcionarios del gobierno paraguayo fue enviada a la zona y estos militares brasileños que la ocupaban los detuvieron en otro acto más de violación de los tratados internacionales y de la buena actuación y conducta para con los dignatarios de otros países. Ante las ya reiteradas protestas paraguayas y el gobierno brasileño solo respondiendo con evasivas y vaguedades, se dio una reunión entre los cancilleres de ambas repúblicas, en la cual, ante los reclamos paraguayos sobre la detención ilegal de sus representantes y la ocupación brasileña de esa parte de su territorio, el canciller brasileño le dijo al paraguayo: Ministro, para el Brasil sus fronteras están definitivamente marcadas y solo pueden ser alteradas por otro tratado o por una guerra. El Brasil no está en condiciones de aceptar un nuevo tratado. ¿Está el Paraguay en condiciones de iniciar una guerra? Para aquel entonces ya se habían instalado en la zona no solo uno, sino 4 batallones brasileños. Abiertamente Brasil amenazaba al Paraguay con una guerra que obviamente, por una cuestión numérica, era completamente desigual. Así al final se dio la intervención de Estados Unidos para llegar a la firma de un acuerdo llamado el Acta Final, ese 22 de junio, acuerdo por el cual se construiría una represa en el área aprovechando el gran caudal energético que podría producirse con la construcción de la represa. Estados Unidos prácticamente impuso a Brasil la firma de este tratado para evitar que el conflicto tuviera otras derivaciones. Pues en palabras del embajador brasileño en Asunción de aquel entonces, muchos de los funcionarios del gobierno no estuvieron de acuerdo con ello y hubieran preferido utilizar la fuerza para imponer las pretensiones brasileñas. Así se construiría en 9 años una represa que Brasil necesitaba desesperadamente y que pudo buscar dentro de su propio territorio lugares donde construirla y generarla, pero cuyo Estado decidió recurrir a la agresión, al agravio y a la prepotencia para hacerla, invadiendo terreno ajeno. Si bien hoy en día la energía del Paraguay depende mayoritariamente de lo producido por Itaipú, el país también tenía forma de generar energía sin tener que inundar la zona y hacer desaparecer los saltos en el proceso. El crimen cometido no solo contra su vecino, sino contra toda la naturaleza, en este caso es algo invaluable, ya que no se puede poner precio a las maravillas naturales y a lo que hubieran generado los 18 saltos hoy en día. La verdad es que se privó a todo un continente y a todo el mundo de vivir la gran experiencia de los saltos del Guairá, de la hermosura de su prodigio natural. Es como si hoy en día se inundaran las cataratas del Niágara para hacer una represa, o se hiciera lo mismo con las cataratas del Iguazú, o se detonara el Gran Cañón para rellenarlo, pues estos saltos no tenían nada que envidiar a esas otras maravillas de la naturaleza, pues habían sido una de ellas por siglos y siglos, hasta que la ambición de un gobierno las sepultó en una tumba acuática que las ocultó para siempre del conocimiento de las generaciones por venir, para que queden solo las fotos y un triste rastro de lo que alguna vez fue su gloria milenaria.